Dicho eso, vamos a comenzar con la presentación. A mí me toca la primera parte que habla acerca de los beneficios tributarios que podría llegar a tener, los más comunes que puede tener una persona natural, residente en Chile. No vamos a hablar de chileno, sino que residente en Chile. Y luego Giselle va a continuar con los beneficios tributarios de las empresas. Bien, uno de los importantes que nosotros encontramos dentro de la normativa tributaria es el decreto Fuerza Ley número 2. Para los que no lo conocen, son inmuebles que tienen hasta 140 metros cuadrados y tiene un gran beneficio, porque esto, si bien es cierto, hay una línea del tiempo acá, dice 1959, hay un numerito ahí medio raro, pero quiere decir 1959. Desde ahí, Chile lo que quiere hacer es potenciar, obviamente, la economía, potenciar las constructoras, potenciar las inversiones, y se dice, ¿sabes qué? Voy a establecer un beneficio para empresas o personas naturales, donde si adquieren algún inmueble que sea DFL2, acogido al DFL2, pueda tener la siguiente exención de el ingreso que genere, no importando cuántos tenga, va a ser un ingreso no constitutivo de renta. Eso quiere decir que no va a pagar impuestos como persona natural o como empresa. Luego se empiezan a hacer algunos cambios. Llega noviembre del 2010, donde sale una ley, la que ustedes están viendo en pantalla, 20.455, y se dice, ¿sabes qué? Desde aquí en adelante, las empresas no van a poder adquirir un DFL2 y no van a poder gozar de su beneficio. Y las personas naturales van a poder tener hasta 2 DFL2 a nombre propio y el tercero ya tiene que empezar a pagar impuestos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaba con los derechos preexistentes? Con lo que ya había adquirido las personas naturales antes de noviembre del 2010 y los que ya habían adquirido antes del 2010 como empresa. Eso sí se permitía. Por lo tanto, teníamos, ¿cierto?, con una modificación que existió en la ley, hasta el año comercial 2022, empresas que habían tenido un ingreso por DFL2, ¿cierto? Y se consideraba ingreso no constitutivo de renta. Y de ahí en adelante, de 2023 en adelante, solo se considera que las personas pueden gozar de beneficio. Por lo tanto, ahí también se elimina por concepto de empresa. Lo que tenemos vigente en términos simples es que ahora la persona natural solamente puede llegar a contar con hasta 2 DFL2 y el tercero tiene que empezar a pagar impuestos. Esto hablando obviamente como persona natural. ¿Sí? Bien, siguiente por favor, Jess. Cuando yo le estoy hablando del global complementario, quise colocar acá esta PPT precisamente para que podamos aterrizar todo el lenguaje. Si yo hablo de global complementario, me estoy refiriendo a la renta personal, ¿cierto? A la renta de un residente de Chile. Y digo residente porque puede ser un extranjero, pero que esté más de 183 días, lleve 3 años, lleve 5 años acá en Chile, y ya para términos de la ley se entendería que es un residente y que debiera tributar acá directamente en Chile. Ahora, ¿cómo tributan en Chile las personas naturales? Tributan en base a esta tablita que tenemos de global complementario. Es decir, que se suma todo el incremento patrimonial, todo lo que ustedes hayan generado, honorarios, sueldos, ganancias de capital, dividendos, lo que sea, ¿cierto? Voy a tener que considerarlo, meterlo dentro de una sumatoria, ¿cierto? Y ver cuál es el impuesto que tendría que llegar a pagar. Un ejemplo, si yo genero 50 millones de pesos al año, estaría en la línea 4 entre 38 y 53 millones y debo pagar una tasa de un 0,135 o un 13,5%. También, pero es para poder o pagar el impuesto acá como persona natural. La siguiente, si puedes avanzar a la otra, Giselle, porque después quiero hacer este comentario. Bien, hay un crédito también o un beneficio, un crédito que es gasto por educación, solamente por el hecho de tener a sus hijos que sean menores de 25 años y que estén en enseñanza de educación preescolar hasta educación media,
pueden llegar a tener un crédito de 4.4 UF. Eso aproximadamente son 161.000 pesos. El beneficio es para ambos, ¿sí? Para ambos. Ahora, ¿quiénes pueden llegar a tener este beneficio? Hay un límite. Primero, que hayan pagado un impuesto global complementario, la tablita que recién estábamos viendo, y tiene un tope hasta 792 UF. Entre ambos no pueden superar esa renta. Es decir, si me voy a la línea de los beneficios, los requisitos, perdón, dice la suma anual de las rentas de ambos debe superar los 10.400.000, es decir, debe estar afecto a impuesto, porque antes de ese monto no tengo que pagar impuesto global complementario, impuesto personal, pero no puede superar los 29 millones. Entonces vamos a tener contribuyentes entre 10.400 y 29 millones que podrían llegar a optar a este beneficio de 4.4 UF. Donde los requisitos adicionales, como les decía, es que tengan menos de 25 años, que los hijos deben estar inscritos en una educación de enseñanza preescolar a esta educación media y tienen que contar con una asistencia mínimo de 85%. Y otro tema importante acá dentro de los tres primeros puntos que aparecen en esta slide es que puede ser que como esta UF 4.4 se divide entre la madre y el padre, ¿cierto? Se divide entre, de esta manera, se tiene que dividir. Puede ser que solamente la madre esté trabajando o solamente el padre esté trabajando, y en estos casos lo que se puede hacer es traspasar. Me meto a la página del servicio y yo traspaso esas 2,2 UF para que la persona que está generando el ingreso y que está pagando impuestos entre 10 y 29 millones de pesos pueda tener completamente los 4 puntos UF y considerarlos como crédito dentro de este beneficio. Eso. Bien, Giselle, sí. Ahora sí te puedes devolver al 55 bis. Bien. Hay un beneficio del artículo 55 bis que llama la ley, que es, o que está representado en realidad por los intereses que se pagan por créditos con garantía hipotecaria, por la adquisición de vivienda, ¿cierto? Destinada a habitación, yo tengo este beneficio. Es decir, cada cuota que yo estoy pagando dentro de un año, y obviamente está compuesta por capital y por interés, el interés es el que permite la ley, ¿cierto? Que yo rebaje mi base de global complementario. En otras palabras, si vamos al cuadrito de abajo, si yo generara 50 millones de pesos de ingreso, y de ingreso da lo mismo de qué ingreso podría llegar a tener ese primer recuadro, muchas gracias, y dijera, ¿sabes? El tope de esta rebaja de crédito de intereses hipotecarios son 6.164.000 para este año. Yo podría tener una rebaja completa, ¿cierto? De 6 millones, que cuadro de Car- arriba, lo que Carlos, representan, Carlos, sí. disculpa. Justo se te cortó cuando dijiste 6 millones. Ah, ya, muchas gracias, Michelle. Bueno, 6 millones de pesos es el monto que yo puedo llegar a rebajar. Son 8 UTA, ¿sí? Y esto expresado en pesos son 6 millones. Ahora, si yo dijera, voy a aprovechar estos intereses que he pagado en el año, voy a decir, tengo 50 millones de ingresos y de ingreso de lo que sea como incremento patrimonial, descuento estos 6 millones, no por 60, sino que estoy pagando por 43 millones y fracción mi global complementario, ¿sí? Otra de las cosas que les comentaba es que esta es una tabla. A mayor ingreso es menor el monto que yo puedo utilizar por estos intereses. Por lo tanto, el primer esquema dice de 0 hasta 90 UTA de ingreso, voy a poder utilizar hasta 8 UTA de rebaja. Desde 90 hasta 150 UTA, y eso es entre 69 millones y 115 millones de pesos, yo puedo usar un proporcional de estos intereses que he pagado. En el ejemplo que estamos colocando es el tope de 6.164.000, y si me voy al recuadro 2 abajo, donde dice 100 millones de pesos, ahí ustedes van a ver la diferencia de si genero más ingreso, no puedo imputar los 6.164.000 como rebaja,
sino que solamente un porcentaje. Hay una fórmula especial un poquito extraña y enredada, pero ese es el porcentaje que yo podría tener. En vez de 6 millones, por generar 100 millones de pesos de ingreso, yo no tributaría por 100, sino que me rebajan 2 y fracción y tributo por 97. ¿Sí? No sé si hasta el momento hay dudas. ¿Vamos bien? Ah, Romina decía, de pronto se escucha entrecortado. Ya, espero que se esté escuchando bien ahora. Bien, ahora avancemos a la siguiente lámina, por favor, Giselle. Súper, muchas gracias ahí por el comentario. Bueno, quise dejar el 55 bis y que todos entendamos, ¿cierto? Que yo tengo un beneficio por los intereses que estoy pagando por un crédito hipotecario y comentarle acerca de esta nueva ley entre comillas, ¿cierto? Porque es una nueva ley que ya había partido el año pasado, donde se especifica que tengo un beneficio por adquisición de viviendas nuevas. Esta es la ley 21631. Ojo, he escuchado en varios lados que esta ley también lo podrían utilizar como si fueran empresas, ¿ya? Esto es solamente para persona natural, ¿ya? Solo para persona natural. Donde dice que el beneficio, bueno, la primera línea lo menciona, es para personas naturales con domicilio o residencia en Chile, no solo para chilenos, sino que para personas naturales con domicilio o residencia en Chile. Es un crédito, a diferencia del crédito por gastos de educación. Si tú, por ejemplo, no tienes impuesto pagado en el gasto por educación, no te lo van a devolver. Si quedara, de hecho, un excedente de esas 4.4 UF y tú dijeras, oh, tengo que pagar 100.000 pesos y el crédito son 161 o 163, no te van a devolver la diferencia porque es un crédito sin derecho a devolución. La diferencia con este crédito en particular del beneficio por adquisición de viviendas nuevas es que eh, el monto es un crédito con derecho a devolución. Por lo tanto, si tú tienes que pagar impuestos, se va a compensar. Si tu renta es en cero, te van a devolver este flujo, ¿cierto?, que estaba mencionando en la ley. El crédito es por la adquisición de las viviendas nuevas con garantía hipotecaria y es equivalente a 16 UTM, ¿sí? 16 UTM. Esto hasta el 31 de diciembre del 2023 aproximadamente es 1.027.000 pesos, ¿ya? El beneficio solamente puedo optar por una única vivienda. Si yo tuviera 3 viviendas que estoy adquiriendo ahora, yo tengo que decidir sobre cuál voy a imputar este beneficio. Y tiene que ser obviamente entre un lapso, aún a pesar que este beneficio va a durar 5 años, año comercial 2023, 24, 25, 26, 27, ¿sí? En estos años comercial voy a ser beneficiario, ¿cierto? De aproximadamente 1 millón de pesos, ¿ya? Pero siempre y cuando yo pueda tener una compra-venta de este inmueble entre el 1 de noviembre del 2023 y hasta el 30 de septiembre del 2024. Y esta última fecha tiene que estar inscrito en el conservador de bienes raíces, ¿ya? Entonces, tengo plazo aprox hasta julio quizá o agosto, pero para que esté calzado, ¿cierto? Hasta el 30 de septiembre y esté inscrito en el conservador de bienes raíces y poder gozar de este beneficio. Entonces, cada vez que yo esté adquiriendo alguna propiedad, nuevamente, habitacional, ¿cierto? Que sea nueva, entre el 1 de noviembre del 2023 y está inscrito en el conservador de bienes raíces hasta el 30 de septiembre del 2024, tengo este beneficio, ¿cierto? De estos 5 años que puedo tener 1 millón de pesos aproximadamente como beneficio directo, como devolución en mi declaración de renta. Y el último comentario es que dice que es compatible con la rebaja por intereses de crédito hipotecario del artículo 55 bis. Recién estuvimos conversando de este artículo 55 bis, por lo tanto dice que es compatible, pero me gustaría hacer el símil de por qué es compatible o cómo se puede llegar a entender que esto es compatible. Siempre hay una letra chica, así que ahí con un ejemplo lo podemos discernir de qué manera esto es compatible. Giselle, por favor, la siguiente. Gracias. Bien, en un ejemplo práctico, esto es por el pago que yo esté haciendo, que esto partía en el 2023.
van a ser muy pocas las personas que tienen derecho a este beneficio, ¿cierto? Porque partió en el 1 de noviembre del 2023 que tengo que haber escrito. Si justamente en el primer mes yo pagué, por lo tanto voy a tener cuotas entre noviembre y diciembre. Entonces puede ser que no sea mucho el monto que voy a tener como acceso a esta devolución. La primera línea menciona un dividendo que tuve que pagar y dice monto total de dividendos fueron 1 millón de pesos. Está compuesto obviamente por un capital de 100.000 pesos e intereses de 900.000 pesos. Yo les comenté que la devolución máxima que yo podría tener es 1.027.000. Me van a devolver las cuotas pagadas, pero con el tope de 1.027.000. Por lo tanto, yo digo, ¿cuánto pagué de dividendo? 1 millón. ¿Cuánto puedo obtener de devolución? 1.027.000. Pero el monto menor de las cuotas que yo pagué fueron solamente 1 millón de pesos. La pregunta acá es, ¿yo puedo hacer compatible el 55 bis que hablábamos de la rebaja de los intereses en la base de global complementario? Espero estar siendo bien clarito con lo que comento. Ojalá se esté entendiendo bien. Yo podría llegar a rebajar estos intereses porque voy a decir, oye, yo también pagué intereses. Ahí está la prueba, pagué 900.000 pesos, por lo tanto tendría derecho a una rebaja. Pero lo que dice esta ley es que como ya me devolvieron la totalidad, capital más intereses que sumaron el 1 millón de pesos, no tengo derecho a rebajar este beneficio de 55 bis por interés hipotecario. ¿Ya? Y ahí la tercera línea dice, monto a considerar por beneficio del 55 bis, los intereses hipotecarios, monto cero. En un segundo ejemplo, de la misma lógica, primera línea, dividendo pagado año comercial 2023, 2 millones de pesos de capital, 6 millones de pesos de intereses, monto total 8 millones. El tope, nosotros hablamos que era 1.027.000, por lo tanto yo digo, el tope de este beneficio no pueden ser los 8 millones que me devuelvan, sino que 1.027.000 pesos. Si dijera, yo tengo derecho a los intereses que estoy pagando durante el año para poder rebajarlo como el beneficio anterior, la rebaja del global complementario, y la respuesta acá es sí. ¿Por qué? Porque lo que me devolvieron fue a consumir principalmente la parte del capital, ¿sí? Tenía 2 millones de capital y lo que me están devolviendo en primera instancia es esta parte del capital, 1.027.000. Por lo tanto, mi interés eran 6 millones en el año y 6 millones podría llegar a rebajar dentro de mi base de global complementario. ¿Sí? Espero que con estos ejemplos haya quedado claro cómo actúa o cómo si es compatible este beneficio de los intereses hipotecarios del 55 bis bajo esta nueva modalidad, ¿cierto? Este nuevo beneficio de la adquisición de viviendas nuevas de la ley 21.631. Siguiente, por favor, Giselle. Y esto último, que de verdad que uno cuando hace esquemas no se da cuenta cómo va a terminar. Esto es lo que dice la ley de la renta en simple, en un beneficio o cómo se tiene que llegar a pagar el impuesto por una tributación en una enajenación de bienes raíces, ¿sí? De un inmueble. Si yo vendo un inmueble, por arriba tengo una forma de poder llegar a venderlo como persona jurídica o empresa, no lo voy a tocar porque ese punto solamente voy a hablar de personas naturales, pero a lo que quiero tratar de sensibilizar a la audiencia es que cada vez que uno pregunta algún tema tributario, uno no solamente la respuesta esta respuesta es instantánea, sino que depende de muchas variables para poder determinar si algo tiene que pagar o no tiene que pagar impuestos. En este caso, lo que me compete, ¿cierto? Hablando de los beneficios tributarios, quiero hablarles de la 8.000 UF, beneficio tributario de por vida que tiene un contribuyente con residencia o domicilio en Chile, un contribuyente de impuestos finales, más bien dicho, donde esta persona, si tiene bienes adquiridos a contar del 2004, ¿cierto? Del 2004 en adelante, si no es vendiendo un relacionado, ¿sí? Podría llegar a generar este beneficio. Ahora, si usted me dice, ¿sabes qué? Vendí este inmueble a un relacionado, lo entregué a mi empresa, se lo entregué y esta norma de relación habla acerca de también grupos consanguíneos, o sea,
2 grados hacia arriba, 2 grados hacia abajo. Estoy yo, mi padre, mi abuelo, mi hijo, mi nieto. Hasta ahí llega el grado de parentesco o relación. Por lo tanto, si yo se lo vendo a mi padre, si yo se lo vendo a mi nieto, eso estaría relacionado y no podría gozar del beneficio de las 8.000 UF. Por arriba dice, relacionado sin derecho a utilizar las 8.000 UF. Pero pensemos que estamos vendiendo un no relacionado. Obviamente, ¿cierto? Si existe un mayor valor, ese mayor valor podría estar aquí exento en estas 8.000 UF. Hay casos que, dependiendo del inmueble, si yo tengo un inmueble, un departamento, lo adquiero y lo estoy vendiendo después del año, puedo tener derecho a este beneficio. Entonces ahí dice, más de un año, me voy, mayor valor, 8.000 UF, y eso es INR, es un ingreso no constitutivo renta, ¿ya? Ingreso no constitutivo de renta. Esos 8.000 UF son aproximadamente 300 millones de pesos, y esos 300 millones de pesos los puede haber generado entre una o más inmuebles que hayas vendido, pero a lo largo de la vida, a lo largo de la vida. Un beneficio, mientras esté vivo, lo podría utilizar. La letra chica, salvo que la ley establezca algo distinto pasado después de las reformas tributarias. Cada gobierno quiere implementar una reforma distinta. Si yo excedo las 8.000 UF, también me voy por la línea de abajo y ahí ustedes después lo estudiarán quizás con más calma, pero podría llegar a ser considerado como un impuesto extra o tendría que sumarlo a mi base de global complementario. Pero lo que que nos convoca, ¿cierto? Este beneficio de las 8.000 UF en estricto rigor, ¿cierto? Por la enajenación de bienes raíces, este mayor valor podría operar siempre y cuando, primero, sean, en este caso, estamos hablando de personas naturales, que no estén vendiendo a un relacionado, que haya pasado más de un año este inmueble, ¿cierto? Los otros 4 años en el caso de una subdivisión de terreno. Si yo compro un terreno, hago modificaciones, lo subdivido, tiene que llegar a pasar 4 años para que pueda gozar de este beneficio de las 8.000 UF. Pero si yo dijera, estoy comprando y vendiendo un departamento y por el mayor valor generé una ganancia de 300 millones de pesos aproximadamente, si es aún no relacionado más de un año, tengo el beneficio, ¿cierto?, de que sea ingreso no constitutivo de renta, es decir, no pago impuestos, pero sí se tiene que informar en la declaración de renta. Creo que esa es la última lámina mía, Giselle. Súper. Gracias, Carlos. Súper. Ahora por el lado de las personas jurídicas, que en verdad más que ser personas jurídicas vamos a siempre remitirnos a personas con contabilidad, porque nuestro sistema tributario reconoce la ficción tributaria del empresario individual, que en el fondo es una persona natural que con su RUT propio está ejerciendo actividades de comercio, las cuales va a declarar su renta efectiva a través de un balance con contabilidad completa o contabilidad simplificada, dependiendo del régimen de tributación del empresario individual, ¿ya? Entonces, cuando los contribuyentes, en términos generalizados, se encuentran acogidos al régimen de tributación general o semi-integrado, el artículo 14 letra A de la Ley del Impuesto a la Renta, ellos están sujetos a un impuesto corporativo del 27%. Y por el lado de los PPM, ellos recalculan su tasa de PPM de forma anual, con opción de calcularla de forma trimestral en la medida que los ingresos hayan experimentado una variación superior o igual al 30%. Por el lado del régimen PYME, ¿ya? Que esta es la mayoría de los contribuyentes se encuentran en el régimen PYME, 14 de número 3, porque el 14 de número 8 no paga impuesto corporativo, ellos están sujetos hasta el año tributario 2024, comercial 2023, a una tasa del 10%. En este año 2024 aumentamos la tasa corporativa a un 12,5% y mientras no exista un cambio normativo, el próximo año, 2025, debiésemos aumentar la tasa general del impuesto de primera categoría, que es 25%. Pero sí que tienen un beneficio los pymes respecto del pago de PPMs, tanto por la rebaja transitoria que incorporamos a propósito de la ley de las 40 horas, las 40 horas del sueldo mínimo, perdón. Tenemos tasa rebajada de PPM, que es generalmente un 0,25%, y eso está establecido en la ley, pero por la rebaja transitoria está en un 0,125. Pero acá se nos genera que el formulario 29 no permite declarar 3 decimales de PPM, tienen que ser 2, entonces la tasa de PPM siempre va a ser el 0,13%, que si nosotros lo aplicamos sobre los ingresos brutos que perciban los contribuyentes 14D es bastante bajo.
Entonces el PPM, que está destinado a anticipar el pago del impuesto corporativo, al cierre de año, cuando yo tengo que presentar mi formulario de abril, generalmente la tributación no está calzada. Esto quiere decir que voy a pagar un 10% sobre todos los ingresos brutos y que lo único que tengo como anticipo es un 0,13% de todos los meses que estuve pagando. Entonces es altamente probable que si el contribuyente no tiene otros créditos, tenga que desembolsar el impuesto en abril. Pero por temas de flujo, esto impacta realmente en la pyme. Porque pasa mucho que la pyme, a pesar de que tengamos una ley de facturación a 30 días, de pago a 30 días, establece que la pyme paga el PPM por ingresos devengados, o sea, por facturación, mientras que el impuesto corporativo es por ingresos percibidos. Y aquella pyme que tiene pagos a más de 60 días probablemente tenga poca tributación. Pero si no es el caso, sí vamos a tener que desembolsar mayores flujos en abril, porque durante el año pagamos un menor PPM. Esta tasa rebajada es importante que recuerden que se mantiene solo hasta diciembre de 2024. Mientras no exista un cambio normativo en la tasa corporativa del PYME, del 12,5, nosotros tenemos que aplicar a enero de 2025 un cambio en la tasa, que sería volver a la tasa establecida por ley, porque el PYME no recalcula la tasa en base a los PPM pagados como lo hace el semi-integrado. Y esto, más allá de un beneficio, en verdad es un recordatorio. Las sociedades y las personas naturales también tienen un beneficio que antes sí era bonito, porque todo el mayor valor obtenido en la enajenación de acciones o otros títulos con presencia bursátil se consideraba en la totalidad como un ingreso no renta. No estaba sujeto ni al impuesto corporativo, ni al impuesto global complementario o impuesto adicional que pudiese afectar a los contribuyentes de impuestos finales. Después con la reforma tributaria chiquitita que hubo, esta que elimina exenciones tributarias, se estableció que estas transacciones bursátiles van a estar afectadas a un impuesto en carácter de único. Puedo obtener un mayor valor en la enajenación de acciones o cuotas de fondos mutuos, pero ese mayor valor ya no es un ingreso no renta, sino que es una renta afecta al impuesto único del 10%, y esta renta, en el caso de las contribuyentes con contabilidad, nosotros lo vamos a tener registrado como un REX, como una renta que ya cumplió con su tributación. Respecto de las personas naturales, ellas lo pagan directamente en su formulario 22 y no controlan REX, por lo tanto ahí se acabó la tributación de la enajenación de acciones y fondos mutuos. Sí que es un beneficio tributario el tema del castigo de incobrables que está establecido en el artículo 31, inciso cuarto, número 4 de la Ley de la Renta. Ustedes saben que el artículo 31 de nuestra Ley de la Renta es un artículo base, es pilar para la determinación de la base imponible de todos los contribuyentes, sea 14D número 3, 14D número 8 o 14A, porque establece el concepto de gasto necesario para producir la renta, o sea, lo que tenemos derecho a descontar de nuestra base imponible o de nuestros ingresos brutos. Cuando estamos en casos de contribuyentes 14D número 3 o 8, como ellos tributan en base a flujo de efectivo, ingresos percibidos menos gastos pagados, no le aplican estas disposiciones del 31.4. Pero sí que cobra relevancia para los contribuyentes del régimen semi-integrado que tributan en base a ingresos percibidos o devengados y gastos pagados o adeudados, lo que ocurra primero. Entonces, cuando estamos en esta situación de que un contribuyente tiene reconocidos ingresos por facturación, que han pasado más de 365 días y aún no se recupera el importe cobrado, la ley nos faculta para reconocer esa factura como un castigo o gasto tributario. También tenemos la alternativa de poder reconocer este incobrable en base a una proporción ya de un rango de incobrabilidad que el Servicio de Impuestos Internos fijó mediante la resolución 121 del año 2020. Porque la ley decía que el servicio iba a fijar este rango de incobrabilidad en base a las características propias de los negocios de los contribuyentes, y el Servicio de Impuestos Internos no se calentó la cabeza buscando, por ejemplo, las mineras tienen esta incobrabilidad, las forestales otras, las salmoneras otras. No, aplicó el mismo rango para todos los contribuyentes del 14A, independiente del negocio que estemos efectuando. Este rango dice que las deudas que tienen vencimiento hasta 90 días puedo castigar el 5%. Cuando tengo más de 90 días, pero menos de 180 o hasta 180,
puedo castigar el 25%. Y cuando tengo de 185 a 365 días, puedo castigar el 50%. ¿Por qué no existe un tramo siguiente? Porque a partir del día 366 yo ya puedo castigar la deuda al 100%. Lo que me permite esta proporcionalidad o este rango de incobrabilidad que puedo hacer, que sería una especie de provisión tributaria, es reconocer anticipadamente el gasto. No esperar hasta el día 365 de incobrabilidad para reconocer el gasto. Entonces, en aquellos contribuyentes que nosotros tenemos ingresos que están en la provisión contable de incobrable, no está de más preguntarnos si esa provisión contable se constituyó con arreglo a las disposiciones tributarias o si puedo controlar de forma extracontable este castigo en base a estos porcentajes, porque me va a permitir descontar de la base imponible estas facturas que aún no pagan antes de que cumplan los 35 días. Lo bueno de estos dos organismos que están establecidos ahora es que son bastante objetivos, porque la norma no me pregunta el motivo del incobrable. No tengo que ir a buscar certificar que Juanito no me está pagando la factura. Basta con acreditar con fecha original de emisión del documento que quiero castigar, que no solo está asociado a facturas, porque la resolución ha establecido otros tipos de documentos, solo tengo que confirmar que se cumple o con los días de 365 días o con el porcentaje del castigo, porque se reconoce que independiente de que yo reconozca esto como gasto tributario, igual yo voy a seguir haciendo mis gestiones de cobro, porque una cosa es reconocer el gasto y otra es dejar de cobrar. ¿A quienes no le aplican estas disposiciones? A las transacciones que nosotros podemos tener con empresas relacionadas. Quedaron excluidas de la aplicación de estas disposiciones objetivas por dos motivos. El primero es que yo no puedo tener un incobrable relacionado. Sería un despropósito que dentro de un mismo grupo empresarial se presten servicios de intercompañía y que no se paguen entre ellos, porque así no funciona un grupo económico. Y segundo, porque las normas de incobrabilidad que estuvieron vigentes previo a la incorporación de este artículo, o la modificación en verdad, que son las circulares 24 y 34 del año 2008, establecían como requisito, además de haber agotado prudencialmente todos los medios de cobro, que se corten relaciones comerciales con el cliente moroso. Eso hoy nosotros ya lo consideramos prácticamente nulo, ya no me piden cortar relaciones comerciales para castigar la factura, solo me piden el vencimiento, pero en el caso de sociedades relacionadas tengo ese problema, de que yo no puedo cortar relaciones con mi sociedad relacionada, y los únicos que se salvarían de esa norma serían los servicios de apoyo al giro. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tengo una sociedad de back office, ahí yo no podría decir que tengo que cortar las relaciones comerciales, o cuando parte del proceso productivo, una de las empresas del grupo presta ese servicio, que sería en apoyo al giro de la empresa principal. Entonces, para sociedades relacionadas, siempre vamos a tener que perseguir los medios de cobro según lo instruido en esta circular, que básicamente es contar con una carta de un abogado que acredite que perseguimos a el cliente para que nos pagara la factura y no hubo caso, no la va a pagar y ya no tenemos nada más que hacer. Que ese es el agotamiento prudencial de los medios de cobro. Al final no es tan prudencial, es bastante hostigante, y la salvedad adicional a esto sería que yo logre acreditar que el importe que pretendo recuperar de este cliente que no me ha pagado es inferior a lo que yo gastaría en contratar una abogado. Porque ahí la norma también reconoce que si yo tengo que hacer gestiones adicionales para cobrar, que van a implicar un sacrificio económico mayor a lo que voy a recuperar, mejor la castigo de antemano. Otra norma beneficiosa para los contribuyentes del régimen semi-integrado, porque nuevamente, como el régimen PYME 14D o 14D8, tributa en base a ingresos y egresos efectivos, ellos no controlan el activo fijo, porque tiene una norma especial que dice las compras de activo fijo son gastos en el periodo en que se compran. Lo único que no puedo llevar a gasto en el PYME es el terreno, en el caso de inmuebles, porque los terrenos nunca son sujetos a depreciación. Pero los regímenes semi-integrados que sí controlan activo fijo tienen distintas normas de depreciación que también son un beneficio tributario, sobre todo cuando uno sabe implementarlo. ¿Por qué son un beneficio tributario? Porque me permiten reconocer una cuota o un gasto por depreciación por todos los activos fijos que he comprado para la sociedad y que en algún momento he utilizado. Y digo que en algún momento he utilizado porque nos puede pasar
que tengamos activos fijos que están en desuso. Pero la norma no me dice nada respecto de los activos fijos que están en desuso. Lo importante es que hayan iniciado su uso en la empresa para que inicie la depreciación y luego continúe reconociéndola como gasto a través del tiempo. En los últimos años, nosotros también hemos tenido hartos cambios en temas de depreciación, sobre todo con las normas transitorias que se fueron incorporadas por la Ley 21.210 y la Ley 21.256, establecían 3 métodos de depreciación. Teníamos una que decía, puedo depreciar el 50% del valor del activo de forma instantánea y el 50% lo someto a cualquiera de los métodos de depreciación alternativos. Otro que decía, los bienes adquiridos para ser usados exclusivamente en la región de la Araucanía, los contribuyentes lo pueden depreciar al 100%. Y la última que era esta, la que quedó acá, que es que los contribuyentes podían reconocer como 100% gasto las compras de activos fijos que se hayan efectuado entre junio de 2020 hasta el 31 de diciembre del 2022. Todos estos activos que ya no están vigentes al año 2023, este tipo de depreciación, nos están generando un control tributario extra, porque por haber generado esta depreciación acelerada, ultra acelerada, instantánea, nosotros tenemos un registro de DEAN en nuestro registro tributario de rentas empresariales, que en el fondo es decir que la depreciación es solo un beneficio por efectos tributarios y que no es para los contribuyentes de impuestos finales. Entonces, cuando yo retiro utilidades, tengo esta diferencial entre la depreciación instantánea y la depreciación normal como una utilidad susceptible de ser retirada. Como tengo que controlar este DDAN, siempre vamos a seguir viendo los efectos que tienen estas normas transitorias. Y además no está incorporado acá en el cuadro, pero la 21.210 que estableció las depreciaciones transitorias del 50% del activo tenía una particularidad, que es que la depreciación del 50% se hacía en el momento de la activación del bien. En cambio, esta depreciación se llevaba instantáneamente a gasto al momento de la adquisición. Y nosotros sabemos que adquisición no es igual que activación. ¿Por qué? Porque quizás tengo un proyecto de inversión que yo lo compré, pero que aún no inicia su operación. Quizás yo construí un activo fijo, estoy construyendo un edificio. Todos los desembolsos que se hicieron en la construcción se van a ir como gasto en el desembolso, según esta norma. Pero tributariamente están en curso aún. Entonces, cuando se active ese activo fijo, yo voy a reconocer el 50% de depreciación. A mi parecer, pareciera ser que el Servicio de Impuestos Internos omitió totalmente esa diferencia entre ambos tipos de depreciación, porque si ustedes ven el recuadro 5 de depreciación, ya no existe la depreciación transitoria de la Ley 21.210 desde el año pasado, porque el servicio dijo esto ya no existe, pero los efectos se ven en la activación. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de saber cuándo se compró y cuándo se activó ese activo fijo. Y las depreciaciones que están fijadas en nuestra ley están en el artículo 31, número 5 y número 5 bis. El número 5 bis, antes de 2020, era un beneficio pensado en los regímenes PYME, que antes eran los 14 TER. Hoy, como ellos reconocen el activo fijo en gasto, es para contribuyentes del 14A. Y lo que me dice es que por bienes del activo fijo adquiridos nuevos o utilizados, para aquellos contribuyentes que presentan un ingreso promedio de los 3 últimos años inferiores a 100.000 UF, van a poder depreciar la vida útil en 1/10. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo una vida útil de 10 años según la tabla del Servicio de Impuestos Internos, lo voy a depreciar en 1 año. La depreciación acelerada, que está establecida en el número 5, esta aplica solo para bienes nuevos o internados nuevos al país. No tiene requisito para los ingresos del contribuyente. Cualquier contribuyente del régimen semi-integrado puede acceder a la depreciación acelerada mientras el activo sea nuevo. No se pueden acoger los bienes que tengan una vida útil inferior a 3 años, porque me la llevaría en un solo periodo a gasto tributario, y además puedo volver en cualquier momento al régimen normal. ¿Por qué haríamos eso? De pasar de un activo fijo depreciado de forma acelerada a un activo fijo depreciado de forma normal. Eso se podría dar, por ejemplo, en el caso de que nos cambiaran las reglas de la pérdida tributaria. La reforma rechazada del año anterior nos metió miedo con la prescripción de las pérdidas. Y decía, si usted tiene pérdida tributaria, va a prescribir en 10 años. ¿Qué pasa? Que si a mí me hacen prescribir la pérdida, la depreciación acelerada es reconocer anticipadamente el gasto por depreciación, yo me hubiese cambiado a depreciación normal para que mi pérdida sea menor
y así poder reconocer el gasto en los años siguientes y no tener que estar ahí preocupada porque la pérdida va a prescribir. También tenemos en el 31 número 5 un caso bien especial de depreciación acelerada al doble, ya que es en verdad aumentada al doble, para aquellos bienes del activo fijo que se han vuelto inservibles, o sea, que son obsoletos. Para que se pueda aplicar esta depreciación al doble, las instrucciones del Servicio de Impuestos Internos indican que el activo de verdad tiene que haberse vuelto obsoleto y no tengo que haberlo dejado de utilizar por simple decisión administrativa. ¿Ya? Por ejemplo, está el caso de una planta ubicada en cierta región del norte que por temas medioambientales se dejó de utilizar porque había protestas en las comunidades. Ese activo fijo, que para la empresa se volvió inutilizable, en verdad no estaba obsoleto. Fueron otros motivos los que llevaron a que se dejara de utilizar ese activo. Entonces el Servicio de Impuestos Internos dijo, ese activo no está obsoleto, solo para ti se volvió inutilizable por estos motivos sociales. Entonces no puedes aumentar tu depreciación al doble. Pero sí podemos utilizar la depreciación al doble cuando yo tengo una declaración de obsolescencia. Y el primer indicio de que tengo una obsolescencia me lo va a dar la contabilidad. Cuando los activos fijos se vuelven obsoletos o inservibles para la empresa, el, el contable, el auditor financiero, lo que va a hacer es una previsión de deterioro, un impairment del activo. Yo ahí ya tengo un indicio. Cuando uno empieza a tirar el hilo y hacer las consultas adicionales, te puedes encontrar con que te digan, ¿sabes qué? Este es un activo fijo que por tecnología a mí ya no me sirve, porque mi producto va cambiando todos los meses, todos los años. Entonces, ese activo que me servía para producir este activo con estas condiciones, hoy ya no cumple porque entre hacerle las modificaciones o comprar una maquinaria nueva, me es más rentable comprar una maquinaria nueva. En ese caso, con previo informe técnico que acredite que el activo ya está obsoleto porque por temas tecnológicos no te sirve, tú podrías aumentar la depreciación al doble. Y lo interesante de esta opción es que, primero, reconoce que la depreciación no se interrumpe. Esto quiere decir que aunque yo deje de utilizar un activo fijo, tengo que seguir depreciándolo porque la única forma de reconocerlo como gasto es con su castigo a través de la venta o con su gasto por depreciación. Y si yo llevaba depreciación acelerada, cuando yo lo aumenta al doble según estas disposiciones, va a seguir siendo sobre la depreciación acelerada. No me van a decir, vuelva a la depreciación normal y aumentela al doble, porque si no sigo depreciando acelerado, ¿cierto? Es más lógico. Y la depreciación normal, que es la que podemos aplicar a todos los bienes del activo fijo sin requisito de si es nuevo o es usado, siempre que tenga vida útil, que le quede vida útil, porque a veces hay contribuyentes que compran activo fijo usado y eso no, para él puede tener vida útil, pero técnicamente, según indicaciones de proveedor o según la otra empresa, ya puede haber quedado totalmente depreciado. Que en ese caso, si yo hice una inversión por ese activo fijo utilizado, lo correcto sería solicitar al Servicio de Impuestos Internos que se refiera respecto a la vida útil que le puedo asignar a ese activo, a menos que yo tenga un informe que diga, sabes que a pesar de que este activo tiene más de 20 años, que está utilizado, que la empresa anterior ya lo estaba dando de baja, yo igual considero que tiene aún al menos 5 años de vida útil para mis efectos productivos o de negocio. Y retomo la pregunta, ¿por qué es un beneficio la depreciación tributaria? Porque es un gasto en mi renta líquida, no es un desembolso, sino que el desembolso fue cuando hice la inversión en el activo y además me permite utilizarlo bien si nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Por ejemplo, tengo un contribuyente que determinó una base imponible alta y que venía depreciando normal su activo fijo. Quiere rebajar la base imponible, pero el régimen semi-integrado, como tributamos de vengado, percibido, adeudado o pagado, no tenemos mucho espacio para hacer gastos tributarios, porque las provisiones no son tributarias, son financieras. Entonces, una de las preguntas o de los ítems que uno puede ir a buscar para obtener una menor base imponible es la depreciación. Porque si yo vengo depreciando el activo fijo en vida útil normal y quiero cambiar ese año la vida útil a acelerada, siempre que el activo haya sido nuevo cuando lo compré, puedo comenzar a depreciar acelerado. Y pasé de reconocer una cuota normal en mi base imponible a reconocer una cuota acelerada. Y esa cuota acelerada va a significar una menor base imponible afectada a impuestos,
pero me va a gatillar el registro de DEAN por el control de esta utilidad que eventualmente van a retirar los socios o bien que se va a ir anulando en el tiempo a medida que la depreciación se vaya reversando. También tenemos un beneficio genérico, tanto para contribuyentes semi-integrados como 14D, que habla del incentivo al ahorro, que está establecido en el artículo 14E. Este beneficio, que es de la renta reinvertida, nos permite descontar de la renta líquida que determinamos para efectos de impuestos hasta el 50% de su valor, con tope de 5.000 UF. ¿Cuáles son los contribuyentes que pueden usarlo? Cualquier régimen, 14D3 o 14A, pero tiene un límite a los ingresos. O sea, debo ser un contribuyente que factura menos de 100.000 UF en promedio de los 3 últimos años, sumando los ingresos relacionados. Porque puede ser que yo como pyme individual sí cumpla, pero si tengo que sumar los ingresos relacionados, no cumpla. Para ver el esquema de determinación del incentivo, ustedes determinan la renta líquida según el régimen, ingresos y egresos percibidos o pagados, o ingresos y egresos percibidos o devengados, pagados o adeudados. Determinar la renta líquida, tengo que hacer, en verdad, no puedo, tengo que hacer los ajustes que me ordena la norma, que son asociados a retiros y asociados a gastos rechazados. Y aquí una de las cosas que a mí personalmente no me gusta tanto es que la norma, respecto de los gastos rechazados, dice los del ejercicio. Pero el Servicio de Impuestos Internos ha interpretado que son todos, no solo los pagados en el ejercicio. Porque yo podría haber tenido un gasto reconocido como provisión el año anterior, como pasa con la provisión de impuesto de renta, que al año siguiente no está pasando por mi renta líquida, entonces no forma parte de estos 450 millones. Pero el Servicio de Impuestos Internos dijo que igual lo tenemos que descontar porque su naturaleza sigue siendo un gasto del artículo 21. Y respecto de los retiros o dividendos del periodo, ahí también puedo dar a mucha discusión técnica, porque la norma me dice lo que hayas repartido en el periodo, pero asume que ese reparto del periodo es con cargo a utilidades del ejercicio. Y si yo tenía utilidades acumuladas, da lo mismo. Y yo puedo decir, incluso en mi junta de accionistas, que los dividendos que voy a repartir son con cargo a las utilidades acumuladas, y para efectos tributarios da lo mismo, porque la norma me ordena hacer este ajuste. Así que a mi renta líquida le hago estos ajustes que en teoría me hacen descontar la base que puedo reinvertir. Llego a una nueva base. Sobre esta base para reinvertir, aplico el 50% o bien el 5.000 UF, que sería el tope en aquellos casos que la renta sea mayor. Y una vez que hago esta rebaja de 450 menos la rebaja, llego a mi nueva base imponible. Y sobre esa base imponible nosotros vamos a aplicar el impuesto corporativo que corresponda. Último año para la recuperación del PPUA fue el año 2023. El PPUA era una norma que nos permitía recuperar el impuesto pagado por las distintas sociedades que van repartiendo utilidades cuando llega a una sociedad, con pérdida tributaria. Esta norma, que fue cambiando, mutando a través del tiempo, a partir del 1 de enero del 2024 ya no tiene vigencia. La pérdida tributaria ya no puede absorber utilidades percibidas desde otras sociedades, solo utilidades generadas por el negocio. A 2023 yo podía recuperar hasta el 50% del crédito recibido por los dividendos, con tope del 50% de la pérdida tributaria. Acá para que veamos un ejemplo, el límite a recuperar fue gradual a partir del año 2020 hasta llegar al 0%. Entonces yo tenía un contribuyente con pérdida tributaria que recibía dividendos desde otra sociedad, que se los reparte, y como esta sociedad tenía pérdida tributaria y le entraban utilidades, se producía una absorción de la pérdida. Determino una menor pérdida, y cuando los dividendos o retiros venían con un crédito por impuesto de primera categoría asociado con o sin derecho a devolución, yo tenía derecho a solicitar ese PPUA o imputarlo contra otras obligaciones tributarias si existieran, porque también teníamos el PPUA sin derecho a devolución. Créditos a los que tenemos derecho. En verdad ya van quedando pocos créditos. Nuestras normas del último tiempo han sido bastante limitantes en cuanto a los beneficios, porque eso significa un gasto fiscal.
Nos queda aún el crédito por inversiones en activo fijo, que está establecido en el artículo 33 bis de la ley de la renta, que acá la letra C de esta norma, que es para los contribuyentes que perciban ingresos superiores a 100.000 UF, ya no tienen derecho al crédito, pero sí tienen derecho al crédito los contribuyentes que tengan hasta 100.000 UF. El porcentaje del crédito es un 6% o un porcentaje resultante de la operatoria que nunca va a ser igual a 6% y el mínimo es el 4%, pero con tope de 500 UTM. 500 UTM serán 30 millones de pesos a 31 de diciembre del año 2023 y que no tiene el derecho a devolución. Entonces, si el contribuyente no determinó un impuesto porque tiene pérdida tributaria o porque tiene otros créditos que se absorbieron primero al impuesto de primera categoría, este crédito no vale nada. Pero si ustedes tienen compras de activo fijo y sí tienen un impuesto, estos 30 millones le pueden ayudar. Tenemos crédito por investigación y desarrollo. El crédito por I+D, que está actualmente vigente, establece que los contribuyentes que tengan contratos celebrados con instituciones de investigación previa certificación de Corfo van a tener derecho a un crédito del 35% sobre el total de las facturas pagadas del periodo, con tope de 15.000 UTM. ¿Y por qué hago énfasis en el tema de facturas pagadas? Porque hay muchos contribuyentes que no pagan la factura de diciembre. Te llega la factura del centro de investigación en diciembre y la pagas en enero. Esa factura que está devengada para efectos tributarios no te da derecho al crédito porque no está pagada. Entonces aquí se produce que uno dice, ups, esa factura la voy a reconocer como gasto. Porque aquella parte que no puede ser crédito, la norma me permite reconocerla como un gasto tributario. Y lo interesante de este crédito es que da derecho a remanente. ¿Ya? Una vez que yo determino el crédito de cada año en que voy devengando facturas, pagándolas, yo lo voy dejando en mi activo, porque podría ser que tenga pérdida tributaria. Tengo pérdida tributaria, controlo el activo y lo voy incrementando y lo voy reajustando por IPC hasta que pueda utilizarlo. Créditos importantes por donaciones. Nosotros tenemos actualmente más de 60 leyes que ofrecen beneficios tributarios por donaciones, pero hay algunas que son más importantes porque desde el punto de vista de las empresas con contabilidad, sobre todo los que declaran contabilidad completa, tienen crédito contra el impuesto de primera categoría. Eso es algo que siempre va a buscar el contribuyente. Es algo inherente, ya no se juzga, se aporta a las instituciones. ¿Cuáles son estas franquicias tributarias que me dan crédito? Porque hay muchas más que solo me dan gasto tributario. Y a mí me importa el crédito porque es menor impuesto. Tenemos las donaciones con fines educacionales, que son dos. La 18.681 de universidades e institutos profesionales y la 19.247 de fines educacionales. Ambas donaciones me dan como crédito el 50% del monto total donado, pero tengo como tope del crédito 14.000 UTMs. Y si bien son dos leyes distintas, el Servicio de Impuestos Internos interpretó que para efectos del cómputo de las 14.000 UTM tenía que sumar ambas donaciones, porque el objeto de ambas donaciones es educacional, independiente de que estén en distintas leyes. Y si yo tengo pérdida tributaria, igual puedo utilizar el monto donado como gasto tributario. Antes de la 21.210, que es la reforma del año 2020, solo la de universidades e institutos profesionales me permitía reconocer como gasto la donación, porque antes las donaciones eran gasto rechazado. Después se modificó el artículo 10 de la ley 19.885 y se estableció que las sociedades con pérdida igual pueden donar, solo que ahí va a ser un gasto tributario. Está también la ley de fines deportivos, que esta me va a dar un crédito del 50 o del 35% sobre el monto total donado, dependiendo del destino de la donación. Si la donación es para programas educacionales o si es para construcción de recintos deportivos, voy a tener que ver si estoy donando más de 1.000 UTM o menos de 1.000 UTM para determinar el crédito. Y este crédito, que puede ser el 50 o el 35%, también tiene un tope, que es el 2% de la renta líquida o 14.000 UTMs, el que sea menor. La ley de fines culturales
esta ley es especial porque me permite tanto donaciones en dinero como donaciones en especies, ¿ya? Las otras donaciones solo me permiten donaciones en dinero. Y acá también tengo un 50% del crédito, con tope del crédito del 2% de la renta líquida o 20.000 UTM. Acá aumentó el límite con la ley que modificó la 18.985, que es la 2712. La ley de fines sociales, que es bastante compleja, que es la que establece el límite global absoluto para todas las donaciones y ciertas precisiones, solo permite donaciones en dinero y tiene un crédito que también va en el 50 o el 35% dependiendo del destino de la donación. Ese destino de la donación se refiere a si es solo para programas sociales o si también es para programas que combaten la droga y el alcohol. Incluso aquí también puede haber un crédito del 40%, porque es bastante compleja esta norma. Igual va a tener el crédito como tope 14.000 UTM. No la donación, ojo, por eso siempre le hago énfasis que el tope de las UTM es para el crédito. Y la ley que se puso de moda a propósito de los incendios, que lamentablemente se puso de moda porque se activa el Fondo Nacional de Reconstrucción, es la ley 20.444. Esta ley también permite donaciones en dinero o en especie, pero para el caso de los contribuyentes con contabilidad, el beneficio que me da es 100% gasto. Pero cuando lo hacen contribuyente del impuesto global complementario, sí puede ser un crédito. ¿En qué debemos fijarnos para esto? En que la institución que va a recibir la donación esté autorizada para recibir esa donación, que cumpla con todos los requisitos, que exista un programa deportivo, que exista un programa de apoyo o fines sociales y que me entreguen el certificado de residencia. Acá lo más importante para acreditar un crédito por donaciones es el certificado de las donaciones. Sin eso, el Servicio de Impuestos Internos me lo rechaza. Y el último crédito es el crédito CENSE, que esto también es bastante habitual, es bastante común que lo tengamos en los contribuyentes que tienen trabajadores. Esto está fijado por ley y según mi planilla de trabajadores, yo tengo que ver mi crédito. Cuando el desembolso total por remuneraciones es mayor a 35 UTM, pero menor a 45, yo tengo una deducción contra mi impuesto de hasta 7 UTM. Cuando supera las 45 y hasta 900, tengo un crédito de hasta 9 UTM. Y cuando supera las 900 UTM, acá creería que está la mayoría de los contribuyentes que tienen trabajadores importantes, yo tengo derecho a descontar hasta un 1% de las remuneraciones imponibles. ¿Cuándo? En abril. ¿Por qué? Porque realicé programas de capacitación a mis trabajadores o futuros trabajadores o personas externas a la empresa. Eso debe estar previamente validado por CENSE y CENSE entrega todos los años un certificado donde dice, estos fueron tus aportes, generalmente son abril, junio, agosto y octubre. Este es el monto reajustado, este es tu porcentaje de remuneraciones que tú me has informado, lo que tú pagas en remuneraciones, por lo tanto este es tu crédito. ¿Qué pasa? Que a veces lo que yo le informo a CENSE por remuneraciones no cuadra con lo que efectivamente voy a declarar en la DJ 1887. Entonces ahí el Servicio de Impuestos Internos empieza a tirar más y te dice, no, yo me guío por la DJ 1887, yo voy a tomar esta columna de los totales imponibles y sobre eso voy a ocupar el 1%, para que tengan cuidado en cuándo determinamos y cómo el crédito CENSE. Y por último, algunos comentarios de lo que se viene, lo que sabemos que está en discusión parlamentaria, porque nos va a incidir en nuestro mundo tributario. Lo primero es que se espera una disminución de la tasa corporativa del régimen general, que actualmente es de 27%, pasaría a ser un 25%. Se sigue con la idea de legislar la tasa de desarrollo, pero ahora ya no es 2%, ahora es 1%. Se pretende modificar el tramo de la tabla del impuesto global complementario que mostró Carlos en las primeras slides. A partir del tercer del tercer tramo, se esperaría aumentar la tasa, que no tiene mucho apoyo, según lo que hemos podido ver en las noticias. Y se pretende limitar también el beneficio de intereses por crédito hipotecario, del artículo 55 bis que también les expuso Carlos. Ese beneficio que hoy solo tiene como tope los ingresos, independiente de la cantidad de propiedades, se pretende limitar a que solo pueda descontar los intereses de un crédito hipotecario, porque hay contribuyentes que tienen muchos créditos hipotecarios. Y con eso hemos finalizado la presentación.